Oremos. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Padre, por un domingo más que nos podemos juntar, reunir como hermanos, como cuerpo, que somos de Cristo. Te pido, Señor, que tú estés bendiciendo este tiempo ahora que vamos a abrir tu palabra y aprender de ella. Que tú hables a los corazones, Padre. Yo sé que tu palabra no vuelve vacía, que tú vas a hacer con ella lo que tú quieras. Y te ruego, Señor, que hablan de los corazones de los que están aquí presentes, que me des a mí también claridad de palabras, que pueda expresarme de la mejor manera, pero al fin y al cabo que pueda depender de ti, porque la obra lo hace el Espíritu Santo. El crecimiento, el entendimiento, la iluminación lo da el Espíritu Santo. Y te ruego, Señor, que tú estés orando aquí. Si hay alguien que no te conoce como tu Señor, como tu Salvador, si hay alguien que no ha nacido de nuevo, Señor, que tú obres en su corazón para que hoy se vaya siendo una nueva criatura, Padre. Que hoy se vaya renovada y que se vaya siendo hijo o hija de Dios. Qué glorioso sería eso, Señor, Padre. Y te ruego, Señor, que si hay alguien aquí que ha venido sin fuerza o sin ganas o por compromiso solamente, te pido que cambies esa mente, que le des fuerza al que no tiene. Y también, Señor, que cambies a la mente religiosa, a la mente que está en frío, sino que le des calor, fuego, Padre, para que pueda entender la verdad de la justicia que viene por la fe y entender, Señor, que somos salvos solamente por tu gracia y por tu misericordia. Gracias, Padre, te damos todo esto en el nombre del Señor Jesús y te lo pedimos en Él. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 17 vamos a estar, 16 y 17 vamos a leer, y voy a poner acá el cartelito porque yo voy a escribir el versículo. Como le dije, si no le gusta mi letra, no me culpen a mí, sino a mi mamá, porque ella me sale. Bueno, traté de escribirlo lo más grande posible. Vamos a leer del versículo 16 y 17. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Sí. Bueno, Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17 voy a leer. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, lo vamos a decir todos juntos, esta frase. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nuevamente, mas el justo por la fe vivirá. Ahora vamos a decir de nuevo, por tercera vez y última, pero más fuerte. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces, Pablo lo deja, ya introduce la carta, que va a ser 15 capítulos, pero ese es el tema central de la carta. El justo vive, ¿por qué cosa? Por la fe. Y habla acerca también del Evangelio. Pero vamos a quedarnos en el versículo 17 y vamos a separarlos en dos puntos. Primero, ya que vamos a hacer la división en el mismo versículo, vamos a dividirlo primero. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ese va a ser el primer punto. Y después el segundo, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a ver el primero. Y vamos a ir rápido porque, como dije, estamos viendo la justicia de Dios. El otro atributo que hace a Dios, la justicia. Vimos el domingo pasado que Él es un ser recto. Él no se va a desviar, Él siempre se va a conformar a lo que Él es. Nunca va a hacer algo injusto, no va a mentir, no va a incumplir con su palabra. Pero también Él demanda de su ley, demanda que los demás obedezcan esa ley. Y si no obedecen esa ley, Él, como Él siendo Dios y como siendo un juez soberano, Él va a aplicar, ¿qué cosa? La justicia. Él no va a pasar por alto
las injusticias. Pero acá vemos en versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, cuando se refiere, vamos a ver, cuando dice en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, ¿a qué se refiere cuando dice la justicia de Dios? ¿De qué está hablando Pablo? Bueno, se puede referir de tres maneras. La primera se puede referir como carácter de Dios, que es lo que vimos el domingo pasado, que puede referirse que Dios es justo. Segundo, que puede referirse como una justa demanda de su ley, o sea que los demás deben obedecer lo que Él escribió en su ley, lo que Él escribió en los 10 mandamientos, se puede referir como eso es segundo. Y tercero, la justicia se puede referir Pablo como un don otorgado al hombre pecador, es decir, que Dios libera, que Dios ya lo deja absuelto de todas sus culpas al hombre que está acusado, el hombre pecador, es decir, Dios le hace libre. Pero ¿a qué se refiere Pablo aquí? Se refiere, por lo que vemos y por lo que se está refiriendo acá, es al tercero, que Dios le da ese don que viene por la fe al hombre pecador. Es decir, Dios nos hace libre de todos nuestros pecados, pero eso tuvo un precio, pero no vamos a ir viendo más adelante. Antes de seguir, quiero también quiero explicar el segundo punto, la justicia como una justa demanda de su ley. Y para eso y eso lo va explicando Él, lo va desarrollando Él. No hace falta ir a otro libro, aunque sí, toda la Biblia se complementa. Pero Pablo acá, escribiendo a los romanos, él desarrolla su argumento. Y él introduce ese tema, que el justo va a vivir por la fe. Pero ¿por qué es necesario que él, por la fe, debe vivir? Porque contrario a vivir o contrario a la vida, ¿qué es? Morir o la muerte. Y sabemos que Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero él lo va a ir desarrollando y lo va a ir dejando bien claro. Vamos a ver la culpabilidad del hombre. Esto hablando acerca de la justicia como demanda de la ley, es decir, que él va a aplicar justicia. Vamos a ver primero la culpabilidad del hombre. Y de eso lo vemos en Romanos 1:18 al capítulo 3, versículo 20. Todo ahí hablando acerca de la culpabilidad del hombre. Primero, al primer grupo, él se refiere del 18 al 32. Yo estoy citando solamente, no sé si no me pueden seguir está bien, pero quédense claro, que le quede claro esto, que al primer grupo donde se refiere Pablo es a los gentiles, es a aquellos a quienes no han escuchado el Evangelio. Aquí una vez nos podemos preguntar, ¿y qué pasa con aquel que está o con los aborígenes que vivieron en el año 1000, por ejemplo, donde no tenían la revelación del Evangelio? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, Pablo acá lo explica muy bien, que todos conocen a Dios, todos tienen un conocimiento de Dios a través de ¿qué cosa? A través de la creación. Las personas al mirar al cielo, al mirar los árboles, al mirarse los unos a los otros, que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, tienen una revelación de Dios. Pero acá dice en versículo 21, Romanos 1:21, Pablo hablando acerca de los gentiles, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, ¿qué? Como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Y después el versículo 23 dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible y lo pusieron en otro, es decir, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces el hombre ya de por sí tiene un corazón para adorar, porque está destinado a adorar ¿a quién? Al Creador. Pero por la naturaleza caída y por nuestra mente reprobada y nuestro corazón rebelde, no le queremos dar gracias a Dios, sino que preferimos rendir culto a las criaturas, a la creación. Entonces,
siempre vas a ver que personas les rinden culto o en las civilizaciones primitivas o aún ahora prefieren prefieren adorar al sol, al dios luna, a la vaca o lo que sea, y antes que rendir culto, que rendir adoración a aquel que hizo el sol, a aquel que hizo la luna, a aquel que hizo la vaca, a aquel que hizo la rata o a aquel que hizo todo lo que vemos en nuestros ojos. Porque sin duda hay religiones que tienen miles de dioses, como la religión hindú, que adoran todo, porque dicen que y no quieren matar a nada, porque dicen que ellos pueden adoptar esa forma en la siguiente vida. Entonces vemos el corazón del hombre. Y acá Pablo lo dice, que el corazón del hombre se inclina a adorar a cosas y rechazar a Dios. Y también, ¿qué pasa con el gentil? ¿Qué dice el versículo 24? ¿Cuál fue la reacción de Dios o cuál fue la acción de Dios? ¿Qué hizo Dios? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. No solamente es esa parte donde dice, sino versículo 26 también dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y otra vez más, versículo 28. Versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. Es decir, como ellos dejaron de lado a Dios y quisieron hacer lo que ellos querían hacer, siguiendo sus pasiones, siguiendo sus deseos, Dios le dice, bueno, hasta acá, haz lo que vos querés. Y el versículo 29, al final del capítulo, nombra una serie de pecados, la homosexualidad, el lesbianismo y cualquier inmoralidad sexual, la mentira, el homicidio, y todo eso dice que es producto de que ellos siguen, practican, es decir, se regocijan en hacer eso. Ya no tienen en cuenta a Dios, su conciencia ya ha sido cauterizada. Pero primero eso tuvo de un inicio, que fue, ¿qué cosa? Rechazar a Dios. Hagan de cuenta que Pablo está hablando, no es que hagan de cuenta, que Pablo está hablando acá en el primer capítulo de un primer grupo, y eso es gentil. Ahora sí, hagan de cuenta que voy a utilizar de ejemplo a la hermana Janet, hermano José y hermana Clotilde, que el primer grupo, los gentiles, o el gentil, es Janet. Ahora el segundo grupo, Pablo va a empezar a hablar de un segundo grupo, y lo estamos viendo a modo de vuelo de pájaro. El segundo grupo, ¿de quién habla? Habla del moralista. Vamos a ponerlo que es José. Y el tercer grupo habla del judío incrédulo. Y ya vamos a ponerla que es Clotilde. Entonces, ya vimos el primer grupo que es acerca de los gentiles, que viven en libertinaje, que viven en pecado, así como Janet. Así, eso es producto del corazón humano. Entonces ya vimos el gentil. Ahora vamos a ver al moralista. Pero el moralista no hace lo mismo que el gentil, no se entrega a sus pasiones o no vive una vida desenfrenada en pecado. Pero ¿qué hace el moralista? Versículo 1 dice, del capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzga a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. La persona es, el moralista va apuntando con el dedo, va diciendo, esto es pecado, aquel está mal, y mirá cómo va a hacer eso. Pero aún así, que el versículo 5, aún así, él apuntando a lo demás, ¿cómo es su corazón? Dice, versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aún siendo moralista y teniendo un discernimiento del bien y del mal que le fue otorgada por la conciencia que todo ser humano tiene, y si lo quieren leer, en versículo 15 de este mismo capítulo lo habla acerca de la conciencia.
Pero el moralista hace eso, condena al otro, está apuntando. ¿No le ha pasado que personas incrédulas, señoras, dicen a las otras personas, a las jovencitas, uy, ¿cómo vas a usar eso? ¿Cómo vas a salir así a la calle? O en la novela se ve eso, ¿bien? ¿Cómo vas a andar así? O sea, ellos tienen discernimiento sabiendo quién está bien y quién está mal. Pero ante sus ojos, ella cree y piensa que está bien. Y que ella por sus obras está, o sea, siguiendo la moral, su propia moral, teniendo discernimiento del bien y el mal y siempre tratando de hacer el bien. Ella piensa que está en regla con Dios, piensa que tiene el favor de Dios. Y aquella que se viste de esa manera, aquella que hace eso, o al contrario puede ser el hombre, aquel que insulta o aquel que hace cosas malas, o el moralista también le dice, hay que matarlo a todos. Aún dice, hay que poner una bomba y matarlo a todos. Es una reacción que hace. Pero él piensa que es mejor que el otro. Eso es, piensa que es mejor que el otro. Que delante de Dios, él merece más la vida que el otro. Si bien sabemos que la justicia humana tiene su lugar, Romanos 13 habla acerca de eso, pero nosotros no somos, y acá dice, tú condenas, vos condenás, pero vos también sos culpable de juicio. Ese es el moralista. Entonces, ya vimos al gentil, ya vimos al moralista que siempre está juzgando a los demás, pero y piensa que está en regla con Dios. Pero ahora vamos a ver ¿qué tercer grupo? A ver, Pablo, y lo dije, al judío, versículo 17, del versículo 17 del capítulo 2, habla de judío hasta el capítulo 3 y versículo 8. No, por tiempo no lo vamos a leer, no estamos leyendo, solamente estamos dando un pantallazo general del libro de Romanos. En un futuro deberíamos verlo a profundo, pero acá habla del judío. ¿Y por qué el judío, ahora teniendo la ley, teniendo la revelación de Dios, teniendo los 10 mandamientos, qué hace el judío? ¿Qué hace? Él debería enseñar. Pero cuando Jesús estaba acá en la tierra, ¿qué dijo acerca de los fariseos? Ustedes ponen cargas que ni aún ustedes pueden, ¿qué cosa? Pueden llevar. Ellos siempre estaban queriendo hacerse los perfectos, los perfeccionistas, pero ni aún ellos podían llevar. Y saben que no hacían falta a obedecer el mandamiento de hombre. Aún no podían obedecer la ley moral de Dios. Ahora, ¿qué me refiero con la ley moral de Dios? Un ejemplo acerca de la ley moral de Dios es, la ley escrita es, ¿qué dice? No matarás. Pero Jesús, ¿qué dijo? Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de ¿qué? De juicio. Y decía que aquel que mataba iba a ser culpable de juicio. Entonces Jesús puso al mismo nivel el enojarse, el aborrecer, el odiar a una persona a tal punto de hacerle daño por dentro o matarlo en el corazón, es lo mismo que matarlo físicamente. Así lo puso Dios, así lo puso Jesús. Jesús también dijo otra cosa. Oíste que fue dicho, no adulterarás o no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿en qué? En su corazón ya cometió adulterio. Es decir, un adúltero de corazón. Entonces Jesús, elevó esa norma, la ley moral de Dios. La ley escrita, la ley moral. Entonces el judío, sí, yo obedezco la ley, yo hago. Pero ¿qué pasa? Es culpable también. Porque ninguno ha podido seguir a la perfección, la ley. Pero no solamente eso, sino también versículo 4, versículo 3 del capítulo 3. Dice, pues que si algunos de ellos, hablando de los judíos, han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Entonces, Pablo dice que ellos son incrédulos y dice que si su incredulidad
anuló la fidelidad de Dios, es decir, para con su pueblo. Y vemos que en Romanos 11 queda claro que Dios no anuló la fidelidad de Dios en sus promesas, en ser fiel a sus palabras, en ser fiel en cumplir su palabra. En Romanos 11 vemos que la restauración futura de Israel. Pero vemos que el pueblo de Israel fue incrédulo. Entonces, el gentil es culpable, ya rechaza de una. Janet, culpable. El moralista también es culpable, así que José queda tachado, no es inocente. Y también el judío, teniendo la ley y teniendo más revelación de Dios, también es culpable. Entonces, los tres grupos que menciona Pablo son culpables. Y Pablo lo desarrolla muy bien. Después en su casa léanlo. Pero versículos 9 y 10 hace una conclusión. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Esto estoy leyendo el versículo 9 y 10 del capítulo 3. Dice que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ni siquiera uno. Yo no. Yo, Dios, no. No, ni aún uno. Nadie es declarado justo. Entonces cuando decimos, aquel se merece la muerte, aquel hay que matarlo, o, mirá cómo te va a hacer. No, ¿saben qué? Primero siempre debemos hacer un análisis de nosotros mismos, de tener la humildad de decir, yo no soy justo delante de Dios. Si soy justo solamente por la gracia de Él, soy justo por la obra de Cristo, no por mis propios méritos. Todos estamos en la misma bolsa ante los ojos de Dios. Ante los ojos de los hombres, personas se pueden creer, yo soy mejor, yo hago mejores cosas. Pero delante de Dios no hay justo ni siquiera uno, nadie. Todos culpables. Ahora, si todos son culpables y están delante del juez y sabiendo que Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Entonces, está Janet acá, está José también acá, y está Clotilde también acá, y yo soy el juez, y estoy ya por dar una sentencia, y estas son la evidencia de que ellos cometieron delito, que ellos son infractores de la ley, y que la ley dice que debe pagar, y que Dios no va a dar por inocente al culpable. Entonces el juez ya está por dar su sentencia, y antes de que dé su sentencia, vamos a dejarlo ahí, porque sabemos que cuando ya dé sentencia, ¿qué van a hacer? Culpables. Y Apocalipsis 21:8 dice que todos los que son mentirosos, los fornicarios, los homicidas, ¿dónde van a ir? Tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre y fuego. Entonces, ahí va a ser el lugar. Pero ya vimos entonces que ese tipo de justicia, que vimos que Dios escribió su ley y que todos han sido infractores de la ley. Tanto el gentil ha aborrecido ya con su conciencia, aún no teniendo un conocimiento como lo tiene el judío, ha cometido delito, ha infringido la ley de Dios que fue puesta en su corazón, la conciencia, y también el judío. Entonces son culpables. Pero acá vemos que en Romanos 1:17 la justicia de Dios, es decir, porque en el Evangelio la justicia de Dios se está refiriendo al don otorgado de Dios hacia el hombre. Al don otorgado hacia el hombre. Vimos lo otro para que tengan en claro, porque Pablo también habla acerca de la demanda de Dios hacia el hombre. Y creo que le habrá quedado claro que tanto el gentil como el moralista, como el judío y que todos los hombres son culpables, porque Dios pone una vara bien alta, una vara que es según Dios y no según el hombre. Pero acá vemos la justicia de Dios es
un don otorgado. Acá cuando se refiere a la justicia de Dios, es un don otorgado de Dios hacia el hombre pecador. Entonces, ¿cómo se revela esa justicia de Dios? O sea, ¿cómo se es entregada? ¿Cómo se es manifestada? Acá en el mismo texto lo dice. Por fe y para fe. ¿A qué se refiere por fe y para fe? Se refiere de un principio a un fin. Es decir, desde el comienzo hasta el final. Es por fe y también del comienzo es por fe y en el final también es por fe. Siempre es por fe. Eso es en el Evangelio. Solamente, ¿qué dijo Pablo cuando estaba el carcelero? Y ya se estaba por... El carcelero le dijo, ¿qué voy a hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. No diciendo que la salvación le es otorgar lo demás, pero esa influencia cristiana va, tarde o temprano, va a ayudar a los demás a que puedan creer en Cristo Jesús. Pero la creencia es individual. Y le dijo eso, que es siempre por fe, no es por obras. El medio es la fe. El don otorgado de Dios, el regalo otorgado por Dios es por fe y para fe. Ahora el segundo punto. Dice, lo vemos acá, los vemos acá en el versículo, al final del versículo 17, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, el hombre vive ¿por qué cosa? Por la fe. Por la fe y únicamente por la fe. Solo por fe. El hombre vive por eso. El hombre es justificado por la fe. ¿Cómo es esa fe? ¿Cómo es esa fe? Abraham vemos que tuvo fe. En Génesis dice que y creyó Abraham y le fue contado ¿por qué? Por justicia. Eso lo vemos en Génesis. Pero vamos a verlo porque Pablo hace una descripción de Abraham y acerca de su fe y cómo es que su fe fue en Dios y por eso fue justificado. Romanos capítulo 4, versículo 18, voy a leer al 21. Dios le dio la promesa a Abraham y Abraham creyó. Pero ¿cómo creyó? Dice versículo 18 al 21, al 22. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre ¿de qué? De muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Es decir, Sara era estéril, además de que era estéril, ¿cuántos años tenía? Alrededor de 90 años, lo tenía. ¡Wow! O sea, por la edad, ni tampoco por su esterilidad, era imposible ante los ojos humanos. Pero ¿qué dice acá? Tampoco, versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Versículo 21 dice una frase que debemos recordarla. Plenamente, ¿qué cosa? Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces, acá Abraham deja en claro cuál es esa fe verdadera, cuál es esa fe que salva. Pablo deja en claro bien cuál es esa fe que salva. Y la ilustración es de Abraham. Ustedes se van a encontrar con personas cuando vayan a testificar, o la misma persona dice, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Uy, Jesús, y nombran, ¿no? a nuestro Dios. O aún el presidente, ahora te escuché en la noticia, el presidente Biden, que está a favor del aborto, homosexualidad, LGBT y todas esas cosas. Y
y dice, Dios te bendiga, al final del versículo, al final de su discurso. Y ahora van a hacer una reunión, un culto, en nombre del Dios, en nombre del Dios Trino. Van a hacer, y van a estar personas como Lady Gaga, personas como Jennifer López, que están totalmente abiertas en cuanto a su idea de apoyo al homosexual, apoyo a todo esto, y vos decís, ¿y ese es el cristianismo? No, ese no es el cristianismo, ese es un cristianismo según los hombres. Pero lo que iba es que ellos pueden tener una fe que profesa decir, yo creo en Dios, o Dios te bendiga, que tengo un conocimiento de Dios, pero realmente su fe no es verdadera. Y te hago esta pregunta, ¿tu fe es verdadera? ¿Tu fe es de salvación? ¿Tu fe en Jesucristo es real? Porque la de Abraham, vemos que él aún siendo casi de 100 años y su esposa teniendo 90 años, no sé quién es la mayor, Estrella creo que es la mayor, tiene 15, no, pero ya imposibilitada totalmente de tener hijos, pero aún a los 90 años y siendo estéril, tuvo el hijo de la promesa, que se llamaba Isaac. Pero Abraham no dudó, dice, no dudó, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido. Ahora, esas personas, hoy mismo, hoy tal vez vos venís y pensás que tu fe es verdadera, pero esa fe siempre va a resultar en obras. Esa fe, la fe verdadera siempre va a resultar en obediencia. Sabemos que Abraham creyó en ese momento, salió de su tierra. O sea, no es que dijo, Abraham, vete tu parentela y deja esta tierra y ve a donde yo te voy a mostrar. Ve a la tierra donde yo te voy a mostrar. Bueno, sí, Dios, yo creo en vos. Y se quedaba Abraham. No hizo eso, ¿verdad? Agarró sus cosas y se fue a la tierra donde Dios le iba a mostrar. Él salió sin saber ¿a dónde? ¿A dónde iba? Eso dice Hebreos. Él tuvo fe en Dios, en la revelación de Dios. Y se movió, no es que se quedó quieto. Entonces, vemos que la fe de Abraham es una ilustración para todos nosotros. Y si ya creíste verdaderamente en Dios como tu Salvador, en Jesús como tu Señor y Salvador, ¿cómo es esa fe hoy en día? Porque el hombre justo, vive ¿por qué cosa? Por la fe. Y la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es desde un principio hasta el final. Entonces, ¿cómo estás viviendo hoy? Siempre preocupado, siempre ansioso, siempre afanado. ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo van a solucionarse las cosas? ¿Cómo van a hacerse esto? Y no teniendo fe en Dios, solamente teniendo fe en las circunstancias. ¿Qué dijo Jesús cuando los hombres, los discípulos, lo despertaron? Señor, sálvanos, porque perecemos. Porque venía la tormenta. Y Jesús ahí durmiendo dice, Jesús reprendió la tormenta y dijo, ¿hombres de qué? De poca fe. Tenemos temor a las circunstancias. Y hoy más que nunca tenemos también, muchas veces el cristiano está afanado, preocupado. ¿Por qué es así? Porque no tiene ¿qué cosa? No tiene fe. Debemos andar por fe, caminar por fe y seguir donde Dios nos guíe y hasta donde Dios nos guíe. Así que cada vez que hablamos a otro de Cristo, cada vez que oramos, cada vez que leemos la Biblia, cada vez que rechazamos la tentación, cada vez que resistimos en la prueba, cada vez que hacemos una obra de misericordia, ¿lo hacemos con qué? ¿Lo hacemos por qué? Por fe, creyendo en Dios que eso, Dios está al control y que en cada cosa que nosotros hacemos dependemos de Él. Hermanos, si Dios nos salvó del juicio, del tremendo juicio, Dios nos va a seguir
sosteniendo, manteniendo y preservando en esta tierra. ¿O no es así? Nos va a seguir sosteniendo, preservando y guardándonos para que hagamos su voluntad. Y ya para ir finalizando, el último, el justo vive por la fe, amén. Pero también vemos que el hombre, si no cree en Cristo, muere. Porque dice, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, si no tiene fe, si no cree, ¿qué va a pasar? No va a vivir. Y contrario a vivir, ¿qué va a pasar? Va a morir. Entonces, el gentil necesita vivir, necesita creer en Dios, ¿para qué? Para vivir. El moralista no necesita confiar en sí mismo, sino necesita creer y confiar en Jesús para vivir. Y el judío también necesita confiar y creer en Jesús para vivir. Si no, morirán. Entonces, volvamos a la ilustración. Entonces yo soy el juez y estoy acá con mi martillito, no tengo un martillo, pero hagan de cuenta que estoy a punto de declarar ya la condena, la sentencia de estos tres culpables. Uno ha cometido robo a mano armada, otro ha cometido homicidio, no culposo, homicidio, bueno, no sé qué tipo de cargo, y otro cometió fraude. Si lo ven, la edad que tiene, pero cometió fraude. Nada. Pero así, todos los tres grupos están ahí delante del juez y un día van a estar delante de Dios. ¿O no es así? Porque no es, aunque pareciera como que estamos así, bueno, y no, puede parecer un poco cómico, pero van a estar delante del juez de la tierra. Van a estar y van a tener que dar cuenta por sus obras. Entonces están ahí y antes de que yo esté por declarar la sentencia, que es cadena perpetua por todo lo que hicieron, aparece alguien ahí por el pasillo, interrumpe la sesión y le dice, juez, yo me ofrezco como sustituto, pare juez. Y va a decir, ¿qué está haciendo? Se viene acá, interrumpe la sesión, pero se ofrece como un sustituto legal. Es decir, yo voy a pagar por lo que hizo Janet, yo voy a pagar por lo que hizo José, yo voy a pagar por lo que hizo Clotilde, yo voy a asumir la pena y la culpa. Y el juez hace a todo lo que ellos merecían, o todo lo que merecía uno, fue transferido a esa persona. Y es culpable la otra persona y esta persona queda liberada. Sabemos que eso no puede pasar en cuanto a acá, cada uno debe ser culpable, pero en los términos humanos también, nadie puede, si alguien podría morir por sus pecados, esa persona debería ser perfecto, ¿o no es así? Debería ser perfecto. Pero si yo fuera perfecto, a lo sumo podría morir por una sola persona. Y creo que no moriría por otra persona. Nah. Bueno, pero la cuestión es que Jesús, al ser Dios, infinitamente Dios y totalmente perfecto, Él asumió y siendo perfecto, Él asumió la culpa de todos. Y allá en la cruz del Calvario, Cristo Jesús pagó los pecados de toda la humanidad. Pero no queda ahí solamente, sino que el hombre, por la fe, ¿qué cosa? Vivirá. El hombre debe tener fe en Cristo, debe tener fe en la obra de Dios para poder vivir, para poder ser salvo de sus pecados, para poder ser liberado. Y cuando hace eso, ¿qué hace Dios? No declaró la sentencia, pero declaró la sentencia a aquella persona que irrumpió. Esa persona es Jesucristo de Nazaret, que pagó nuestros pecados. Y debemos estar totalmente agradecidos y llenos de gozo, porque nosotros íbamos a experimentar la pena, nosotros íbamos a experimentar toda la eternidad. ¿En dónde? En el infierno. Y pagando el justo juicio de Dios, el terrible justo juicio de Dios. ¿Alguien se ha quemado alguna vez? Sí, se ha quemado y duele.
Creo que nadie mantiene ahí, no sé si fue algo que tocaron, nadie tiene, ay, qué divertido, ay, me quema, pero te está quemando todo. No, ahí nomás tu reacción es sacarlo y te deja la cicatriz, tienen que echarte aceite y para que sane y cure. Pero imagínense, hora tras hora, tras hora, el día completo, la semana completa, un mes quemándote, y es un fuego que no va a parar y tu cuerpo no se va a terminar de consumir. Va a ser así por el año siguiente y por el año siguiente y por los 10 años siguientes y por los 100 años y por los 1000 y 1.000.000 de años. Y va a ser tan solamente así de chiquitito, de sufrimiento, porque vamos a estar pagando el justo juicio de Dios. Pero si ese no es tu caso, si creíste verdaderamente, si tuviste la fe de Abraham, alabado sea Dios, porque ya no tenemos que pagar eso, porque Cristo ya pagó nuestros pecados. Cristo se ofreció como sustituto y Él llevó nuestras penas y nuestros dolores. Amén. Hay que dar gloria a Dios. Amén. Hay que darle gloria a Dios por eso. Así que, amén, amén. Voy a leer acá lo último, ya para que quede claro que por la ley ninguno puede ser justificado, solamente podemos ser justificados por la fe. Romanos 3, versículo 21, versículo 22 por decir. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en qué? En Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Después dice, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos necesitan creer, todos. Y versículo 28, concluimos, pues, que el hombre es justificado, ¿por qué? Por fe, sin obras, sin las obras de la ley. Y versículo 30, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de ¿qué? A los de la incircuncisión, tanto a judíos como a gentiles, que somos nosotros. No hace falta obedecer la ley para poder obtener la justicia de Dios, porque Dios ya la otorgó por medio de Cristo. Nosotros tenemos la justicia la tenemos por medio de fe en Jesucristo, ese don que Dios nos da. Así que voy a hacerte esta pregunta. ¿Cómo viniste? ¿Con los pies? No. ¿Cómo viniste acá? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu estado espiritual? ¿Cuál es tu estado espiritual? Eso lo sabes vos y eso lo sabe Dios. Tal vez estás frío o tal vez ni siquiera conoces a Dios. Ni siquiera tenés temor de Dios, o tener un temor, pero ese es el temor de todos, ¿no? Para no recibir castigo. ¿Sos justificado por la fe? ¿Sos justificado por la fe? ¿Qué esperás para creer en Jesús? ¿Qué esperás? ¿Qué esperás? Y si ya fuiste justificado por la fe, si ya creíste en Jesús, en su sangre derramada y en su obra, ¿estás agradecido a Dios por ello? Te levantás cada mañana y decís, gloria a Dios, soy justo por la fe. Te levantás con esa gozo o te decís, uy, un día más. Oh, no puedo, ¿qué voy a hacer con mi familia, mi casa, los vecinos? ¿Qué voy a hacer? Los estudios, el trabajo. Siempre mirando las circunstancias. O decimos, gloria a Dios por la fe. Y decimos como Pablo, gozaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Para que quede bien claro. ¿Estamos agradecidos? ¿Estamos gozosos? ¿Le damos gracias a Dios? ¿Estamos gozosos? ¿O estás triste? Ya no vamos a la condenación, sino a la salvación. Así que andate agradecido, gozoso. Miren, la persona que no agradece y la persona que no agradece y que no tiene reverencia ante Dios, demuestra que en su corazón
muy posible que realmente no haya ese cambio. Realmente nunca hubo ese cambio. Porque simplemente le da lo mismo todo. Ve a Dios, a Cristo y lo que hizo, le da lo mismo lo que hizo. Eso lo hace un incrédulo, le da lo mismo. Pero gozate y alegrate en la obra de cruz, en la obra de la cruz de Cristo. Dios ya no te culpa ni condena. Dios ya no te culpa ni te condena. No necesitamos la aprobación de los hombres. Yo no necesito la aprobación de ustedes para pararme aquí. Yo no necesito la aprobación de nadie. Yo necesito ¿quién? Que Dios me apruebe y listo. Ahora sí, la iglesia da testimonio de que cómo anda anden bien. Pero yo delante de Dios no necesito su aprobación. Solamente necesitamos la aprobación de ¿quién? De Dios. Para hacer algo, Dios ya nos declaró justo. Dios ya nos hizo libre. Ya nos dejó sin culpa. Entonces no debemos temer a lo que otros dicen acerca de nosotros. Así que si Dios, cuando viene el acusador, quien es Satanás, después que cometimos algún pecado, y viene y quiere acusar, ¿qué decimos? Salí acá, vete. Soy culpable, sí, pero Dios ya me declaró inocente. Estamos en libertad para vivir por el poder del Espíritu Santo una vida que agrada y que glorifica a Dios. Que Dios nos ayude en cuanto a eso. Que Dios nos ayude a vivir una vida que honre y que glorifique a Dios. Ahora vamos a tener un tiempo de oración y luego vamos a tener la Santa Cena. Vamos a orar y luego vamos a proceder a la Santa Cena. Oremos. Dios, gracias porque por tu misericordia somos libres de tu juicio. Cristo vino y pagó lo que nosotros deberíamos haber pagado, lo que nosotros merecíamos. Tanto el gentil como el moralista o el religioso, no sé en cuál grupo estábamos, pero lo que sí sabemos, lo que sí entendemos es que éramos culpables. Y ahora porque Cristo vino, murió en la cruz y ofreció su sangre preciosa a favor mío, a favor nuestro, a favor del pueblo tuyo, podemos decir que por fe vivimos, Señor. Y ayúdanos a vivir por fe también. Cada día, a levantarnos, cada día vivir por fe. Hasta el día en que venga Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Ayúdanos a esperar con ansias aquel día. Ayúdanos a anunciar la verdad del Evangelio hasta que Él venga. Ayúdanos como iglesia a seguir sosteniéndonos por fe. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Y por todo lo que hizo Cristo en la cruz. Y por el amor que tiene hacia nosotros. Gracias, Padre. Y te pido, Señor, por aquellas personas que no han creído todavía, que tú muevas su corazón, Padre. Que tú lo muevas. Que le hagas sentir que necesita de Cristo. Porque necesita realmente a Cristo. Si no, se irá a una eterna perdición. Donde ya no hay más salvación. Donde ya no hay más escapatoria. Donde el fuego nunca se termina de acabar. Siempre habrá un mañana. Siempre. Te pido, Señor, que nos ayude a tener compasión por esas almas. Nuestra familia, vecinos, compañeros, que le podamos hablar del mensaje del Evangelio, que es poder de salvación para todo aquel que cree. Te lo pido y te agradezco todo esto en el nombre de Jesús.